Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Esta serie se dividió en tres. La primera era el saber y era tener el conocimiento de lo que es la iglesia. Y la iglesia somos tú y yo, el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda que hablamos de eso? La iglesia no es este edificio. Este edificio puede desaparecer, pero la iglesia, casa de refugio, no deja de ser así la iglesia del Señor. Porque la iglesia la constituye cada una de las personas que han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y nos constituimos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. La segunda parte fue el ser, que lo hablamos la semana pasada. ¿A qué tú y yo fuimos llamados? ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? Y hablamos que nosotros somos las manos y los pies de Jesús en esta tierra. A veces nosotros como creyentes oramos que Dios haga cosas, que Dios nos dice, hey, abre la palabra. Yo te he dado el poder y la autoridad. Tú eres el colaborador mío. Yo te he dispuesto para que tú seas mis manos y mis pies para expandir el reino de Dios y también para mostrar en nuestra propia vida el cambio y la transformación que ocurre cuando hemos conocido al Señor. Esa es nuestro llamado. Todavía no vamos por ahí, todavía no vamos para esa parte. Esa es la emoción final. Y el día de hoy hablamos del ser, del saber. Si usted está tomando nota, a mí, como siempre fui maestra de instituto y soy estudiante, me gusta puntualizar cosas que se nos acuerden. El ser, que es la iglesia, el hacer, cuál es la misión. Y hoy vamos a hablar del hacer, el resultado de esto. ¿Cuál es tu lugar dentro de la iglesia? Hoy vamos a hablar de la aplicación práctica del saber y el conocer y del ser. Y la respuesta a ese conocimiento es el hacer. Expandimos el reino de Dios, pero lo expandimos poniendo manos a la obra. Son muchos los que hermanos y gente que Dios necesita para que el reino de Dios sea expandido. Cada uno de nosotros, Dios nos depositó un don y un talento natural para que nosotros podamos en conjunto trabajar en armonía, y lo vamos a ver en un ratito, como dice la Escritura, porque hace la similitud el apóstol Pablo de un cuerpo. Nosotros somos un cuerpo y tenemos la función de trabajar en unidad. Fuimos llamados a ser la parte del cuerpo y de servir, no hay otra. Tú y yo estamos llamados para servir. La gran mayoría de las ocasiones no nos involucramos activamente dentro de la iglesia porque creemos, ay no, eso es una responsabilidad o yo no, ¿cómo voy a apoyar eso? No solamente en la iglesia o en alguna causa civil o de la comunidad. No nos involucramos por la falta del conocimiento, pero cuando tenemos el conocimiento, como ha ocurrido, porque hemos estado hablando por esta semana, pues no hay excusas para no involucrarnos. El hacernos, o sea, el hacernos o no hacerlo, depende ya de la decisión que tú tengas. Porque nosotros, gracias a Dios, tanto en nuestro país como en nuestra iglesia, no somos un socialismo que decimos aquí tú tienes que hacer. No, aquí es la determinación de cada persona y lo que el Señor le ponga en el corazón. Me gustó mucho y esa expresión se va a quedar conmigo. Lo que el doctor Escobedo dijo en la celebración de nuestro aniversario es saber cuál es la carretera que yo voy a manejar y caminar por ella, ¿verdad? Si tú eres una persona que te gusta hablar, pues mira, hay unas áreas donde tú vas, hay unas áreas que son para servicio. Hay gente que tiene en el corazón un espíritu de servicio. Hay dos áreas de dones que son los menos, son los más de bendición y son los menos
que se les da promoción o menos reconocido, y es el don de administración. Esas personas que tienen la capacidad de administrar y de organizar, y el don y la enseñanza, el don de el servicio, el don del servir a los demás. Ese don son la gente que tiene esa naturaleza de ayudar y de servir. Son natos. No es que todos estamos llamados a servir, pero hay gente que eso se le da. Esa es su vía. Vaya, si ustedes me preguntan, mi mamá era una persona que no hablaba mucho, pero mi mamá siempre estaba involucrada en el servir. Ella en la iglesia que estaba en Puerto Rico era la que organizaba las comidas para las ventas, y su corazón siempre era servir, porque cada uno de los dones y de los talentos son necesarios dentro de la iglesia. ¿Por qué? Mira, hoy yo te invito a que escuches y activamente te involucres en el servir. Escucha y aprende a través de la palabra, no solamente por lo que yo te estoy hablando, sino por lo que la palabra de Dios te dice, de lo cual debe ser nuestro hacer, para que hoy tú tomes la determinación de ser parte en alguno de los ministerios o equipos de trabajo que tiene la iglesia. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque yo he entendido, una de las cosas que yo quiero y mi función como pastor en esta casa, yo creo que por eso es que tengo tanta lucha espiritual, es quebrar la cultura. Siempre, me tengo que parar aunque me duela la espalda, siempre he pensado y siempre he tenido la mentalidad de que cada uno de nosotros somos importantes. Aquí no hay nadie más importante que alguien. Como la mentalidad que teníamos era, los domingos todo es la preparación para que la palabra sea esa es la que es importante. Todo para mí es importante. La palabra no es más importante, no le resto importancia, pero todos tienen el nivel de importancia. Como el que está en la puerta para saludarte, como el que llega temprano y hace el café y dispone las donitas, haciendo un anuncio no pagado. Damos café colombiano y café puertorriqueño, que mire, usted se va a tomar ese café y usted va a estar 3 días despierto y con una energía para trabajar. Tremendo. Y entonces traemos donitas y galletas, y yo he orado que el Señor eche esas calorías al fondo de la mar y nunca más se acuerde de ella, que el diablo explote con ella. Amén, ¿verdad? Me lo dijo un flaco, pero así es. Pero mi mentalidad es que cada uno de nosotros somos importantes dentro de la obra. Y cuando yo dije, esta es la oportunidad, hace como 2 meses atrás el Señor me empezó a inquietar y dije, voy a enseñar la iglesia por la palabra, por el conocimiento que Dios me ha permitido tener, por el estudio de las Escrituras, de crear una contracultura. ¿Usted sabe lo que es una contracultura? ¿Alguien sabe lo que es eso? ¿Tú no sabes? Pues yo te voy a decir. Es exacto, usted tiene razón, crear una cultura contraria a lo que se ha enseñado. Y a través de los años la iglesia se ha enseñado que hay unos líderes que son como unos dioses y esa gente trabaja y trabaja y usted los ve que se desgastan porque nosotros somos seres humanos. Usted se cansa, ¿verdad? Cuando usted va a trabajar y trabaja 8 horas. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en farmacia, siempre mi trabajo era de pie, en el recetario. Oro por los que trabajan en la banca, que están de pie, trabajando y tienen que tener una cara agradable y nice. Yo recuerdo que yo aprendí con la última licenciada que yo trabajé, dueña de farmacia, en una farmacia comunidad, porque trabajé en hospitales y en diferentes áreas, pero mi último trabajo fue en farmacias de comunidad, o sea, las farmacias de pueblos pequeñas. No Walgreens, nunca me gustaron cadenas porque ahí es rapidez y no atender al paciente. Y a mí me gustaban las farmacias de comunidad porque aprendí cuando estudié que el último profesional que tiene la vida de un paciente en sus manos es el farmacéutico de la farmacia. Es el que se da cuenta en la receta si conoce a su paciente. Muchas veces la persona padece esta condición y uno llamaba al doctor. Solamente lo llamamos, usted le recetó este medicamento, no sé si usted recuerda que, sí, mira, vamos a quitarle ese medicamento o vamos a cambiar a esto. Porque esa es la función. Y a mí, pues usted sabe que me gusta hablar mucho,
a mí me ponían a entregar, muchos de los días a entregar, porque a mí me gustaba explicarle a los pacientes, mira, esto va a ser así, esto te lo tienes que tomar, tienes que comer o no comer con esto. O me ponían al principio a preguntar, ¿parece usted de esto o esto? Porque ahí nos dábamos cuenta si había alguna interferencia. Pero a lo que voy es que la cultura de la iglesia que yo quiero quebrar es que todos y cada uno de nosotros somos importantes. Todos y cada uno de nosotros somos gente importante. Repítalo conmigo. Cada uno de nosotros somos importantes. Otra vez, cada uno de nosotros somos importantes. Ahora lo vamos a personalizar. Yo soy importante en la obra de Dios. Yo soy importante en la obra de Dios. Con mis condiciones, con lo que sea, tú eres importante, porque si no hacemos un eslabón de trabajo, el cuerpo no puede funcionar. Yo no lo puedo hacer todo. Esa es otra contracultura que yo quiero quebrar. La cultura de hace muchos años atrás creían que los pastores eran como Superman o Superwoman. No. Somos seres humanos también, tenemos que tener nuestros tiempos de descanso, nuestros tiempos de relajación, seguro. Así como usted se llega a su casa y se quita su ropa y a mí no me gusta mucho ver la tele, pero me gusta leer, pero tener esos tiempos. ¿Y cómo lo logramos? Si cada uno de nosotros agarra su posición dentro de la iglesia del Señor. Ahora sí. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia. ¿Cuál es nuestro llamado? Mire qué sencillo. Amar y servir a Dios. Ese es el primero. Pero amar y servir a nuestros semejantes. Y trabajar ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Trabajar en equipo para seguir expandiendo el reino de Dios. Tenemos que formar equipos de trabajo. Y en esos equipos de trabajo va a estar el que habla mucho como su pastora, el que tiene una mente administrativa, va a estar aquel que su deseo, su pasión es el orar, porque hace falta dentro de ese equipo gente que ore, hace falta gente que tenga el espíritu de servicio, que cuando se organiza un evento ese es el que prepare con la gente cuáles son las sillas que hay que poner, cuáles son las sillas que hay que quitar al finalizar, que la basura, porque todo esto no aparece por magia. Ojalá existiera una varita mágica a nosotros hacer ting, por la mañana y ting, por la tarde. Pero cuando usted se va, que hay un equipo, incluyendo a los pastores y los servidores, que recogemos los baños, hacemos el café y dejamos todo listo para el próximo miércoles. Pero hay gente dentro a que tiene ese espíritu de servicio, que a hablar yo nunca. Yo no voy a hablar, pero a mí me gustaría esto, a mí me gustaría hacer, que ama el trabajo dentro de la iglesia. Entonces, para lograr la visión y la visión de Dios para nuestra iglesia, es menester que cada uno de nosotros tomemos parte y formemos parte de la misión de Casa de Refugio. La misión de Casa de Refugio. Casa de Refugio existe para ayudar a las personas a ser fortalecidas. Hay gente que está destruida y la primera misión nuestra es que usted se fortalezca. Que si usted está débil, usted encuentre su identidad en Dios. Y después que sea fortalecido, encuentre su valor y su propósito en Dios, entonces usted sea un agente de cambio en medio de la comunidad donde usted esté. No lo queremos nada más para esta casa. Queremos que eso que Dios ha hecho contigo, que eso que Dios ha hecho conmigo, sea de impacto allá. ¿Para qué? Para que nuestra iglesia crezca, no, para que el nombre de Dios sea glorificado y la gente pueda ver. Todavía hay un Dios que ve, hay un Dios que sabe, hay un Dios que escucha y hay un Dios que se preocupa por el ser humano y tiene el poder y la autoridad para cambiar y transformar las situaciones.
Nuestro pastor en Puerto Rico, cuando yo era niña, tenía una expresión que decía, mientras más hinchado, mejor para curar. Usted sabe que cuando uno se da un golpe, bueno, ya casi nadie se da golpes en esta generación porque los niños están jugando con los iPads. Pero en la generación de nosotros, ¿se acuerdan que nosotros jugábamos en la calle? Y nuestra mamá nos decía, cuando yo me paré en la puerta y te llame, tú te vienes de donde estábamos con el corillo, el grupo de gente. Y yo me acuerdo que yo le decía siempre a mi mamá, y mi mamá me decía, se hacía como una tonta, ¿cómo? Y mi hermano, vámonos que nos va a pegar si nos quedamos aquí. Porque se nos advertía, puedes jugar en la calle. Siempre jugábamos como en la esquina de la calle, ¿se acuerdan de eso? A la hora de comer se acababan los juegos, teníamos que volver dentro de la casa. Pero muchos de esa generación, pues corríamos patines, ¿se acuerdan? Patinetas en la carretera, corríamos nuestras bicicletas y nos dábamos tremendos golpes. Yo recuerdo que yo me los escondía porque mi mamá me decía, como te dejo un golpe otra vez más, te voy a dar 10 veces encima del golpe. Y como mi mamá daba de verdad, yo decía, me lo voy a esconder porque me duele. Y si me va a dar 10 veces encima del golpe, me voy a morir. Pero usted sabe que hay golpes que cuando no se atienden, raspaduras, mayormente se va hinchando porque se inflama y se infecta. Y mi pastor decía, mientras más se hinche, mejor para curar, porque el médico sabe, eso está infectado, le voy a dar un antibiótico y este antibiótico va a trabajar, va a explotar esa infección y va a echar hacia adelante. Y nuestro pastor decía, en la iglesia del Señor nosotros no tenemos miedo, esto no es un club social donde escogemos la gente, ay no, ay tú no, si tú entras aquí con esos problemas o tú tienes esos pecados en esta iglesia, no aceptamos eso. No, la iglesia del Señor y la casa de refugio, la misión es que usted mientras más hinchado está, mejor para curar, porque mientras más pecado, más es a favor y la gracia de Dios sobre nuestra vida. Y más impacto somos porque los que no conocen, cuando empiezan a ver el cambio y la transformación, dice, lo primero que nos dicen es, oye, tú te convertiste en un aleluya. ¿Verdad que nos han dicho así? Eso es lo primero, no sé por qué, como si fuera algo malo. Y uno, no, yo no me convertí mal, yo acepté a Cristo como mi Salvador. Pero van viendo esa transformación. Ricardo testifica, yo no lo conocí a él no cristiano, porque Dios lo santificó para mí ya cristiano. Pero el testimonio de Ricardo es, y a mí a sus hijos nos impacta. Él dice, yo hablaba pura maldición. De 10 palabras, 9 eran pero maldiciones. Y lo primero que el Señor hizo en la vida de Ricardo fue quitarle las maldiciones. Ese sí estaba bien hinchado. Y éramos del pastor Guillermo. Porque Ricardo, pues ¿qué no hacía don Ricardo? En su juventud, hijo de un psicólogo en Puerto Rico, de una familia como robaban carros y robaban cosas para revenderlas. Yo decía, pero oye, a usted no le hacía falta. Dice, por el puro deseo. Usaban droga, vendían droga. ¿Qué no hacían? Pero dice, lo primero que Dios hizo en el momento en que yo acepté a Jesús como mi Salvador, inmediatamente cuando fui a hablar, el Espíritu Santo no me dejó echar una maldición más. Y al tiempo Dios fue tratando con él. ¿Cuánto tiempo tendrías de convertido cuando ya no usaste más? 1 año. Él oyendo la palabra, él dice, yo iba a la iglesia y en cierto momento, cuando antes de acabar el servicio, él se iba para no tener, no le gustaba tener que nadie lo saludara ni nadie lo viera. Y en yo llegué porque cuando él se iba todavía. Y yo miraba a ese muchacho entrar por la puerta y decía, me acuerdo que mi amiga al lado, mira, ese muchacho no sabemos ni el nombre, porque antes de acabarse el servicio, él viene en una moto y si oíamos brum, brum, y yo decía entre mí, ¿por qué hace tanto ruido? No estaciona aquella moto tan lejos, porque interrumpe el servicio. Pero Dios fue tratando con la vida de él y él nos ha testificado que él dijo un día, Señor, hoy es el día, se acabó. Él usaba marihuana para poder dormir y dijo, aunque me desvele, yo no voy a fumar esta noche, porque él dice, yo salía de los servicios a fumar para poder dormir. Y Dios lo transformó y ha sido un eslabón. Mire, yo llevo 43 años y medio casada con él
y jamás en la vida yo he escuchado una maldición salir por sus labios. O sea, es un impacto, fue un impacto a la comunidad. Y hablo de él porque es la persona más cercana. Pero así usted, en el área donde usted se desenvuelve, somos transformados de Dios e impactamos la vida. Y nuestra vida es un reflejo de Dios, que lo que hace es atraer a otro para caminar con el Señor. Entonces, ¿cuál es la visión de la iglesia? Somos discípulos que caminamos juntos, cumpliendo la misión de Dios. Esa es la visión para expandir el reino de Dios en medio de nuestra comunidad. Esa es la visión, es el próximo a transparencia, es la visión. Discípulos que caminan juntos cumpliendo la misión de Dios. Cuando ustedes le pregunten, cuando tú vas a Casa de Refugio, ¿cuál es su visión y su misión? Esa es nuestra visión y misión. Para lograr la visión y la misión de Dios en Casa de Refugio, es menester que cada uno de nosotros formemos parte de ella. Y voy a hablar de 3 áreas importantes. Número 1, somos un cuerpo en unidad con su propietario. Primera de Corintios, capítulo 12, los versículos 12 y 13, en la Nueva Traducción Viviente dice: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia que se formó y él dice: entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, con un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Así como el cuerpo humano se relaciona uno con otro, todas las partes del cuerpo contribuyen una a la otra para el bienestar, así nosotros tenemos que funcionar como la iglesia del Señor. Por eso el Señor hizo esta analogía del cuerpo de Cristo. No hay ningún hermano del cual no necesitamos. Todos nos necesitamos. Si usted piensa, pero es que yo no hago nada. Mire, nada más con verlo entrar por esa puerta y verlo sentado ahí, usted nos alegra el día. Todos nos necesitamos, todos somos parte de ese cuerpo. El dueño de ese cuerpo de la iglesia es el Señor Jesucristo. Dice la palabra en Efesios 1, 22 y 23. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él, hablando de Jesús, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes de esa iglesia con su presencia. Número 2, Jesús es la cabeza. Colosenses 1:18 dice: Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea, Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Dice, Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Aleluya. Él es el autor, esta iglesia, nosotros somos de Él. La iglesia no le pertenece al pastor, así como su función de trabajar dentro de la iglesia. La función que el Señor nos ha destinado a los pastores es pastorearles. Y hay ovejitas y hay cabritas también dentro de la iglesia. Y hay chivitos, ¿quién dijo por ahí? Hay chivitos también. Y hay algunos que, como yo recuerdo en el campo, yo le tenía mucho miedo a los chivos, a las cabritas, porque mi familia tenía animales y esos te corren por detrás. ¿Cuántos de aquí hemos sido corridos por un chivo? Y te dan topes, Yo me acuerdo que mi tía, vi un video hace poco que pusieron de Puerto Rico, una niña en el campo subiendo y la mamá grabándola, me dieron ganas de ir allá y romperle la cabeza, ¿verdad? Pero yo recuerdo que porque los chivitos venían corriendo a la nena y la nena tiró el culto de la escuela y iba corriendo porque el chivito le iba dando topes y topes. Y yo recuerdo, y la mamá se veía en la risa, pero yo recuerdo que cuando yo me metí en el campo y los chivitos empezaban a darme topes, yo lloraba y gritaba, mi familia salía a correr para agarrar a los chivitos porque a los chivitos les gusta dar topes. Así que cuando usted piense y vaya a buscar, piense en los pastores, que no solamente pastorea ovejas,
también tenemos chivitos que nos dan de topes. Pero lo más tremendo es que el amor de Dios está derramado para cada uno de ustedes. Amén. Gloria al Señor. Así que la iglesia no le pertenece a un pastor, la iglesia le pertenece al Señor, a Jesucristo. Y la unidad con Cristo es lo que le permite a la iglesia crecer. Eso es lo que nosotros tenemos que mantenernos unidos, pero apegados a la fuente de la vid. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, pero dice, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, mire, eso es algo que nosotros no tenemos, es uno de los versículos primeros que nos aprendimos hace un tiempo. Ahí lo tiene mi amada amiga y hermana Ivonne. Separados de mí, nada podéis hacer. Cuando usted sienta que usted no puede, busque cómo está su conexión con el Padre. Porque con el Señor podemos. Y no es que somos llamados a ser Superman y Superwoman. Cuando digo podemos es porque a veces el Espíritu Santo nos habla y nos dice, cálmate que no es en tu fuerza. Lo único que tú tienes que hacer ahora es estar en quietud y descanso. Y yo voy a hacer. Pero eso solamente lo podemos hacer cuando el Espíritu Santo está y tenemos esa conexión con el Padre. Segundo, el cuerpo no es un solo cuerpo, no es un solo miembro, sino que es un cuerpo con muchos miembros. Mire, amado, me gusta el apóstol Pablo porque el apóstol Pablo hace una analogía a la gente que le está hablando sobre este cuerpo humano. Y este cuerpo humano, cuando usted estudia ciencia o los que saben de ciencia, no hay explicación de cómo este cuerpo funciona. Se tiene que reconocer que es algo sobrenatural. Porque hay montones de sistemas que se interconectan unos con otros para que podamos hablar, para que podamos pensar, para que podamos movernos, para que podamos accionar, para que podamos comer y digerir nuestros alimentos. Y todos los sistemas que tiene el cuerpo son necesarios para que tengamos vida. No hay uno que es más importante que el otro. Por ejemplo, el número 1, hay dos sistemas. Todos los sistemas y aparatos del cuerpo humano. Hay sistemas óseos, sistemas circulatorios, sistemas respiratorios. Miren, no pueden trabajar independientemente uno del otro. Todos están diseñados para trabajar como uno solo. Me enseña de la otra transparencia, me impacta. A mí siempre me ha llamado el sistema esqueletal y los músculos, tanto de al frente por la parte de atrás. ¿Cómo somos? Tenemos una sobrina, Laura, que estudió medicina y ella es médico de familia. Y me acuerdo que cuando ella estuvo en esa parte de anatomía y fisionomía, que se tuvo que aprender todos los músculos que hay, son montones. Y ella me decía, se me hace tan difícil, pero por eso es que Dios capacita a cada cual. Y dije, mira, si Dios te dio el deseo y el carril que estás caminando es para ser médico, el Dios que te ha traído hasta aquí te va a dar la sabiduría para memorizarte todo eso. A lo mejor yo no me lo puedo memorizar porque no es mi carril. Yo me puedo memorizar los nombres de ustedes. Ahí tenemos a Ricardo, se memoriza los nombres de todos ustedes. Este hermano. Pero cuando nosotros miramos eso, cómo Dios formó un cuerpo con sistemas internos, lo que mencioné, con sistemas, con lo que nos cubre, los huesos que están adentro, los músculos y los tendones que están adheridos a esos huesos para que usted y yo nos podamos mover nuestra pierna. Es algo glorioso. Mire lo que dice la palabra en 1 Corintios 12, 14 al 26 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque soy mano, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo,
¿Dejaría por eso ser parte del cuerpo? El verso 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? El verso 18 dice, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si solo tuviera una sola parte. Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza no le puede decir al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo parecieran las más débiles y menos importantes, pero en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan de esa atención especial. Por eso Dios ha formado al cuerpo de tal forma que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte no se le da honra, si a una parte, se le da honra, todas las partes se alegran. Esta ilustración es bien importante porque no solo pone a la iglesia como parte fundamental del cuerpo del Señor Jesucristo, sino nos recuerda la importancia que tenemos cada uno de nosotros dentro del cuerpo del Señor. Todos somos partes importantes y Pablo sienta las bases del principio de la unidad aún en la diversidad. Somos diferentes, somos diversos, pero juntos como un solo cuerpo podemos alcanzar todo aquello que el Señor quiere. Cada miembro está llamado para que cada uno de nuestros dones espirituales estén usados para trabajar en la unidad de un cuerpo. A mí me preocupa cuando alguien se adueña de los dones que nos entrega Dios. Dios no te lo da para que sea para gloria tuya. Dios nos entrega un don para que mi don, junto a tu don, se forme un eslabón y seamos de bendición a la casa del Señor. ¿Me entienden, mi amado? No hay nadie más importante. Es una generación y una cultura errónea que se ha formado como a los apóstoles, a los profetas, como si nadie más existiera dentro de la iglesia. Y todos somos parte fundamental. Cada miembro se necesita del uno al otro. Eso es así. Tercero y último. El cuerpo fue diseñado para trabajar en armonía y en unidad. O en unidad y en armonía. Esta porción de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, me gusta mucho. Primera de Corintios 3:9. Porque nosotros somos, ¿qué dice ahí? Mire la pantalla. Porque nosotros somos, ¿qué? Ok, otra vez. Porque nosotros somos colaboradores ¿de quién? De Dios. Y nosotros, somos la labranza de Dios, el edificio de Dios. Solo Dios llama al hombre y le entrega un don y un talento. Dios es el que escoge. Cuando nos dice que anhelemos los dones mejores es para trabajar el servicio, pero el don y el talento, Dios que nos formó en el vientre de nuestras madres, es quien escoge. Yo le voy a dar este don y este talento. Nosotros solamente somos siervos que trabajamos para Dios. Así que si Dios nos ha dado un don y un talento, no podemos permanecer estáticos o inmóviles. Porque la inmovilidad nos deteriora. Mire, si usted padece de sus huesos, por eso yo tengo esta rodilla, porque mi espalda, pastora, ella me dice, estoy así, vendrá lluvia o frío.
Señor, trae el frío aunque me duelan todos los huesos, ¿verdad? Los que padecemos del sistema óseo, el dolor nos tiende a, como el dolor a veces es severo, y hay momentos de severidad que hay que estar acostado, sí, pero si en medio del dolor nosotros oímos ese dolor y nos quedamos en una cama acurrucados, nos vamos deteriorando. Si usted padece de su cadera o de la rodilla, usted sabe que a usted le dice, te vamos a poner esta inyección, pero te tienes que poner a caminar y hacer todo lo que tú estabas haciendo. Aunque nuestra mentalidad dice, este doctor no sabe lo que está diciéndome. Mejor llego a mi casa y me acomodo y me acuesto. Pero hemos tenido por experiencia que si no movemos el cuerpo, nos tullimos. ¿Sí? Mi mamá decía, mira, me va a doler siempre. Pues para que me duela en la cama, que me duela caminando. Hermano, ella no decía así, para que me duela en la cama, que me duela en la calle. Porque a mi mamá nadie la paraba. Ella hacía. Te va a doler de todas formas. Pues no te quedes tullida en una cama, porque eso conlleva inmovilizarte, tristeza, depresión, empezar a crear historias en la mente, empezar a googlear. Ay, Dios mío, déjame ver, esto es cáncer. Ay, sí, los síntomas estos son... Mire, Google no estudió medicina. El enemigo nos ataca. Por eso es que tenemos que estar en movimiento. La inmovilidad en el cuerpo puede causar cuestiones graves. Yo consulté y dije, ok, hablé con un médico, dime qué es lo que humanamente a un cuerpo le pasa si se quedara inmóvil. Me dijo, te voy a mencionar 4 cosas. Número 1, si un cuerpo humano se mantiene inmóvil, pierde la fuerza. Eso es lo primero, pierde fuerza. Número 2, se empiezan a afectar sus articulaciones. Las articulaciones es lo que hace que todo se mueva. Número 3, empieza a alterar el sistema nervioso central. Y número 4, empiezan a producirse coágulos de sangre y aumenta el riesgo de infecciones y muerte. Todo eso pasa cuando este cuerpo humano lo inmovilizamos. Por tal razón es importante que como iglesia no permanezcamos estáticos. Dios no nos llamó a ser consumistas, ni nos llamó a ser llaneros solitarios. Eso es una mentira del diablo. Hay gente que ha sufrido dentro de la iglesia y dice, mejor yo no me mantengo lejos y yo no quiero involucrarme para no sufrir. No todos te hacen sufrir. Es verdad que hay gente que te da golpes y te hace llorar, pero muchos más son los que responden a tu amor y al trabajo en la obra del Señor. Entonces, no te encierres en una concha. Dios no deja un versículo y dice, vive tu vida espiritual como un llanero solitario. Tú por allá y no te vuelvas a la iglesia. El venir a la iglesia encierra bendición. La palabra del Señor lo dice en el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos habitan en armonía. Allí el Señor envía bendición y vida eterna. El Señor te la manda a tu casa. Tienes una bendición. Pero hay una bendición sobrenatural que ocurre cuando estamos como un cuerpo. Sí, yo he escuchado montones de testimonios de ustedes que me han dicho, pastora, yo entré por esa puerta sin fuerza. Yo entré por esa puerta y yo no quería estar. Pero cuando comenzamos a adorar, cuando comenzamos a cantar, cuando comenzamos a escuchar la palabra, el Espíritu Santo empezó a ministrar en nuestra vida y la persona que sale por esa puerta no es la misma que entró por esa puerta. ¿Quién hace eso? Solamente el Espíritu de Dios en medio de un pueblo, porque Dios nos diseñó para trabajar en equipos y estar juntos en armonía. El trabajo para Dios no es en vano. No lo es. El Señor no se olvida de lo que nosotros hacemos. Dios es quien llama, Dios nos capacita y Dios nos recompensa. Cierro con este versículo de 1 Corintios 15:58 en Nueva Traducción Viviente, que dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes,
Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. En la Reina Valera dice, y nada de lo que hacen el Señor es en vano. Nada de lo que usted haga es inútil. Yo te invito y concluyo esto diciéndote, te invito a responder como hizo el pueblo cuando Nehemías vio que las murallas de su ciudad estaban destruidas. Él le pidió cartas al rey, Dios le dio favor y gracia. Convocó al pueblo en Nehemías 2:18. La segunda parte de esa porción es la respuesta de lo que ese pueblo le dijo al líder. Levantémonos y edifiquémonos. Vamos a esforzar nuestras manos para el bien. Mira, yo me imagino que el corazón de Nehemías como líder dijo, eso fue un ahora es que vamos, porque ese pueblo dijo, vamos a levantarnos y vamos a edificar. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.